Este es un claro caso de violación de derechos humanos, su señoría. Visiblemente afectado, con una mirada conmovida y tapando su boca en medio de las emociones, un fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes llevó al banquillo de los acusados a esta pareja, señalada de someter a una menor a actos sexuales y de violencia por más de 10 años. Él era su padrastro y ella su madre. En el segundo semestre de 2016, cuando la menor AMDD contaba con 8 años de edad y residía junto a su madre, si su padrastro en el inmueble dio inicio al ciclo de violencia sexual. Según la fiscalía, la madre de la menor torturó y abusó de su hija, a quien amarraba para que no escapara de lo que llamaba su hogar. Privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados. La mantuvo desnuda, inmovilizada y aislada durante días. Le negó alimentos, agua y descanso. La golpeó reiteradamente con puños, patadas y otros objetos. Le provocó quemaduras químicas con hipoclorito. Pero además, según la fiscalía, la madre permitía que el padrastro abusara sexualmente de su hija. La joven quedó embarazada en 2 ocasiones y su propia madre aseguró el fiscal le habría provocado los abortos. Los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin atención médica, sin información adecuada y bajo presión psicológica, exponiendo a la víctima a graves riesgos físicos. La menor fue retirada del colegio para evitar que denunciara ante algún profesor. De las pocas veces que salió de su casa fue a un centro de planificación para que le colocaran un dispositivo y evitar más abortos. La juez cuestionó a la madre. No activó ningún mecanismo de protección personal, toleró esas dinámicas incompatibles con el bienestar de su hija e incluso intervino en algunos episodios concretos. El caso se conoció porque un día la joven logró escapar y llegó hasta donde una autoridad donde relató su drama. Un psicólogo forense trata de explicar la actuación de la madre en este caso. Son mujeres que desde temprana infancia han sufrido abuso sexual, han sufrido maltrato, se vinculan con agresores y estos hombres terminan también victimizando a sus propias hijas con el silencio cómplice de estas madres. La pareja fue enviada a la cárcel de forma preventiva mientras avanza el juicio en su contra. Desplazamientos masivos, comunidades confinadas y civiles heridos por explosivos. Este es el panorama humanitario que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, se agravó en Colombia durante 2025. El organismo asegura que el país vive el momento más crítico de la última década por el impacto del conflicto armado. Durante estos años, los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron. 2025 es el momento más grave de esta tendencia. Advierten que los enfrentamientos armados se están desarrollando cada vez más cerca de la población civil y que el uso de drones y explosivos en zonas habitadas está aumentando el temor en las comunidades. En regiones como el Catatumbo, Chocó y el Cauca, muchas familias pasaron meses con limitaciones para transportar alimentos, llegar a un centro médico o algo tan simple como transitar por sus calles. En muchos casos, las hostilidades se produjeron en zonas pobladas, lo que expuso a sus efectos a las comunidades y impactó directamente a la población civil. El impacto humanitario también se sintió en la salud. Más de 280 hechos violentos contra la misión médica fueron reportados en medio del conflicto, mientras continúan las denuncias por desapariciones, amenazas y reclutamiento de menores, lo que evidencia que el recrudecimiento del conflicto armado está dejando a más civiles atrapados entre los enfrentamientos. Y para el comité, detrás de cada cifra hay personas que siguen viviendo entre el miedo, el aislamiento y la incertidumbre de la guerra. La Mesa falling in line with several other cities in the county, banning e-bikes for riders under 12. The vote at Tuesday's meeting hardly any different from the first time. Only one council member flipped. And while they did say changes to the pilot program could come eventually, it raises a question in the meantime. Is this the best way to improve safety?
Kids under 12 are no longer allowed to ride e-bikes in La Mesa. Which kind of makes me feel sad and mad and upset. 10-year-old Charlie Knight and her family have used e-bikes as a bonding activity, traveling around a city that prides itself on being bike-friendly. It was something that we could do together as a family that we can't do anymore. After the ban passed in mid-April, Cassie, her husband Derek, and others expressed their frustrations to City Council to prevent the outcome of Tuesday's meeting, saying this ban targets age rather than the real problem, rider behavior. Nothing's going to change with the wheelies and the reckless driving. Right. Because there's already laws for that. They would have stopped that if that was the problem. This comes as other cities in the county have adopted a similar policy. The San Diego e-bike safety pilot program allows any city in the county to pass an ordinance banning riders under 12 from operating a Class 1 or Class 2 e-bike, which can travel up to 20 miles an hour. I feel like we need to protect them until they're, a little more mature and able to take on this danger. I think it's dangerous. But concerns like those from the Knights were enough to change the mind of Councilmember Laura Lothian. We realized that we had a problem with teenagers and e-bikes, and the solution wasn't addressing the problem. I'm feeling like 10 and 9-year-olds and 11-year-olds are being scapegoats for the 14, 15, and 16-year-olds that are actually doing the reckless riding. In La Mesa alone, police have reportedly responded to more than 50 e-bike related calls, but enforcement is minimal. Lothian said the police chief told her the city has only ever issued 3 e-bike citations, none of them to kids under 12. It will be very interesting to see what data we actually collect to see if this is effective at all. Since the council can't change the language of the ordinance with the vehicle code being set at the state level, they did promise to at least consider other measures to address safety concerns like increased enforcement when it comes to reckless riding or expanding bike lanes near schools. And in response, the city manager said, "We will do what we can." In La Mesa, Max Goldwasser, ABC 10 News. Y si le dijera que es posible obtener agua de alta calidad sin depender directamente de manantiales u acuíferos, pues ella es una científica colombiana y asegura haberlo logrado. Fueron 8 años de hacer ciencia y tener este reconocimiento como la única agua mineral del mundo patentada es un esfuerzo a un gran trabajo de un gran equipo. Tatiana León Camacho, junto a su equipo, desarrolló una tecnología capaz de captar, purificar y mineralizar agua proveniente de distintas fuentes, incluida la humedad atmosférica y las aguas residuales. Son algunas de las herramientas que usamos para poder crear esa máquina que tenemos hoy patentada. Asegura que esta tecnología es una alternativa para supermercados y embotelladoras, que reduce la presión sobre manantiales y acuíferos, pero además podría ser de gran ayuda en zonas críticas de Colombia. Es la sobreexplotación, ¿sabes? Cuando decimos que tenemos una fuente de agua y sacamos millones y millones de botellas, pues no hay agua para tanta gente y el objetivo es proteger los manantiales, tener un agua de calidad. Nos contó que sus productos y máquinas llegarán próximamente a grandes superficies del país. Vamos a salir al mercado a partir del 21 de mayo en grandes superficies y estamos haciendo alianzas estratégicas para que estas máquinas estén en todas partes. Hoy Tatiana y su equipo continúan desarrollando tecnologías basadas en el hidrógeno, en una apuesta colombiana por la innovación y la sostenibilidad. Y el agua de sus productos ya tiene registro INVIMA en Colombia.